Llevé a mi exmarido a la corte después de que robara todo el dinero de la herencia que me dejó mi padre, pero descubrí que su nueva novia era la abogada que iba a representarme, y ahora, después de perderlo todo, me ruega que volvamos como si nada hubiera pasado. Todo empezó hace más o menos 7 meses, cuando falleció mi papá. Él era un tipo sencillo, veterano, vivió toda su vida en Tennessee y nunca confió mucho en bancos ni abogados. Dejó su testamento hecho a mano, escrito en una libreta espiral que aún tengo guardada. Lo que no sabíamos era que, a pesar de ser modesto, había logrado ahorrar bastante y tenía unas tierras que valían mucho más de lo que pensábamos. Y ahí fue cuando empezó la pesadilla. Yo tengo 32 años y estuve casada con un tipo durante 6 años. No voy a usar su nombre porque honestamente no quiero ni escribirlo. Lo vamos a llamar él. Al principio de nuestra relación, todo parecía normal. No era un genio, ni el tipo más amoroso del mundo, pero era estable, trabajador, y eso me bastaba en ese momento. Cuando papá murió, él fue quien más insistió en revisar el testamento. Me decía cosas como: tienes que asegurarte de que nadie se quede con lo que es tuyo o debes proteger el legado de tu padre. Lo decía con esa voz falsa de preocupación, pero yo, idiota enamorada, pensé que era su forma de cuidar de mí. Mi papá dejó todo dividido entre mi hermana mayor y yo. Lo gracioso, bueno, no tiene ni un gramo de gracia en realidad, es que él y mi hermana nunca se llevaron bien, pero incluso así, mi papá fue justo. Dividió sus terrenos, sus ahorros en efectivo, que estaban bajo el colchón, literal, y un pequeño garaje donde él arreglaba autos viejos. Él se ofreció a ayudarme con todo el papeleo. Dijo que lo haría más fácil para mí, que yo no tenía que cargar con todo eso sola. Le creí. Le di acceso a la cuenta bancaria que abrimos para depositar lo que sacamos de la casa de mi papá. Casi $60.000 en efectivo. Y ahí fue donde la cagué. Al principio, todo parecía estar bien. Hicimos depósitos, notamos los terrenos con un abogado local, y él me decía que estaba llevando los papeles al condado para que todo quedara registrado. Yo andaba tan metida en el duelo, tan en otro mundo, que confié ciegamente. Fue hasta 2 meses después que empecé a notar que la cuenta estaba bajando más rápido de lo que debía. Primero pensé que era por pagos de trámites, notaría, tal vez impuesto. Pero cuando vi una transferencia de $18.000 a una cuenta que no reconocía, se me encendieron todas las alarmas. Lo confronté. Me dijo que era una cuenta temporal, que la había usado para hacer unos pagos a nombre mío porque el banco ponía trabas con el nombre de mi papá aún en los documentos. No le creí, y cuando pedí los movimientos completos, noté que la misma cuenta había recibido al menos 5 transferencias grandes, todas en menos de 6 semanas. Le pedí explicaciones. Me gritó. Dijo que yo no confiaba en él, que estaba paranoica por el duelo, que eso era lo que él recibía después de haberme cuidado. Esa misma noche me fui a dormir a casa de mi hermana. No volví a casa después de eso. Descubrí que se había gastado más de $40.000. Y no solo eso, se había comprado un auto nuevo. Había estado pagando cenas carísimas en restaurantes que yo nunca pisé. Y cuando fui a recoger mis cosas, lo vi salir con una tipa. Ni siquiera le dio vergüenza. Se rió en mi cara. Dijo que yo ya no era su problema. Me reventó el corazón. Pero más que eso, me llené de rabia. Ahí fue cuando tomé la decisión de demandarlo. El dinero era de mi padre. Él había confiado en mí. No iba a dejar que este imbécil robara su legado. Así que fui a buscar asesoría legal. Y aquí es donde todo se pone aún más enfermo. Resulta que, sin saberlo, terminé yendo al bufete donde trabaja la nueva novia de Bell. Una abogada joven, sonrisa de comercial de pasta dental, y que resultó ser la misma mujer que lo acompañaba la noche que lo vi salir de nuestra casa. Ella no me dijo que estaba saliendo con él. Se tragó la actuación como una campeona. Me ofreció café, sonrió, me dijo que tenía un caso sólido. Días después, cuando fui a firmar los documentos oficiales, descubrí que ella se había declarado como no disponible para llevar el caso por un conflicto de interés. Yo no entendía por qué hasta que una recepcionista, medio por chisme y medio por compasión, me soltó la bomba. La abogada estaba saliendo con él. Me dieron otro abogado del mismo bufete, pero la confianza ya estaba rota. Y como si todo eso no fuera suficiente, el muy idiota tuvo la osadía de contactarme semanas después. Me mandó un mensaje. No para disculparse. No para reconocer su culpa, sino para preguntarme si estaba dispuesta a tener una conversación de adultos y hablar sobre el futuro. Me estaba pidiendo que volviéramos a hablar. Después de haberme traicionado, robado, humillado y encima estar saliendo con una abogada que casi me representa. Cuando digo que eso era solo la punta del iceberg, no es una exageración. Porque después de ese mensaje, el que me mandó como si fuésemos 2 adultos maduros que solo necesitamos hablar, empezó a desmoronarse todo lo que él había construido. Y cuando digo construido, me refiero a la gran farsa que armó mientras me miraba a los ojos cada noche como si fuera el hombre más correcto del mundo. Lo que no sabía era que, en su arrogancia, dejó muchos cabos sueltos.
Y una vez que abrí los ojos, empecé a tirar de cada hilo hasta que se le cayó la máscara por completo. Después del primer abogado que me asignaron, el que trabajaba en el mismo bufete que la novia de Dell, decidí que necesitaba cortar cualquier conexión con ese lugar. Ya no confiaba en nadie de esa oficina, y honestamente no quería pasar ni un minuto más cerca de ese círculo de hipócritas. Fue entonces que mi hermana me recomendó a una abogada independiente, una mujer mayor, retirada parcialmente, que solo tomaba ciertos casos, pero que tenía fama de ir hasta el final cuando se trataba de justicia familiar. No era glamorosa ni de grandes firmas, pero apenas me senté frente a ella y le conté lo que había pasado, no hizo falta convencerla. Ella solo dijo, ese cabrón se metió con la hija equivocada. Vamos a recuperarlo todo. Lo que yo no sabía en ese momento era que él había dejado algo mucho peor en su rastro, porque robarme el dinero del testamento de mi papá ya era una traición enorme, pero además, había falsificado papeles. Sí, así como lo lees. En uno de los traspasos de terreno, él había metido un documento firmado por mí que yo jamás firmé. Aparentemente, como yo le di acceso a todo en un momento de debilidad, porque confiaba en él, porque pensaba que estaba de mi lado, usó eso para falsificar una firma en una solicitud del condado donde indicaba que yo lo autorizaba a vender parte de las tierras. No solo sacó efectivo del banco, también vendió uno de los lotes más grandes, que estaba valorado en más de $80,000, por apenas $30,000, a un conocido suyo. ¿Quién compra una propiedad de más de 2 acres en las afueras de Nashville por $30,000? Solo alguien que ya está en el negocio con él. Cuando mi abogada nueva descubrió eso, me dijo que el caso ya no era solo civil, que podíamos elevarlo a penal por fraude. Y ahí fue cuando todo cambió. La demanda inicial era por restitución del dinero. Quería mis $40,000 de vuelta, los que se gastó en su vida nueva con su novia abogada y sus cenas de sushi de $300. Pero ahora, estábamos hablando de fraude, falsificación de firma y manipulación de documentos legales para beneficio propio. En otras palabras, cárcel. Y no lo estoy diciendo por dramatismo. Él podía terminar con antecedentes penales y sin licencia de conducir por 10 años, porque también usó uno de los autos comprados con el dinero de mi papá para registrar un negocio fraudulento, uno de esos esquemas piramidales de inversión en bienes raíces, que apenas duró 2 semanas antes de desaparecer del mapa. Lo más enfermo de todo es que él todavía creía que tenía alguna oportunidad de manipularme. Me seguía escribiendo, primero con tono amistoso, luego pasivo-agresivo, y finalmente con amenazas. No sabes con quién te estás metiendo. Esto te va a salir más caro de lo que crees. Podríamos arreglar esto en privado, pero tú decidiste hacer show. No respondí nada. Lo único que hice fue guardar cada mensaje, cada nota de voz, cada correo, y entregárselos a mi abogada. Y mientras todo esto pasaba, su familia, que antes me adoraba, empezó a actuar como si yo fuera la loca. Porque claro, a ellos les vendió una historia diferente. Les dijo que yo estaba descontrolada por la herencia y que estaba inventando cosas para arruinarle la vida. Yo pensaba que su mamá y su hermana me iban a creer, porque ellas me conocían. Estuve en esa familia 6 años. 6. Pero resulta que cuando la sangre llama y el dinero está de por medio, la lealtad desaparece. Lo irónico fue que quien sí me creyó fue su papá. Un señor callado, que rara vez se metía en los asuntos familiares. Me llamó una noche. Me dijo que había visto algunos documentos extraños en la oficina de su hijo y que sabía que yo no era el tipo de persona que hacía un escándalo por nada. Me pidió permiso para reunirse con mi abogada, y yo accedí. Fue la única persona en esa familia que entendió que esto no era solo una pelea de pareja, sino un crimen. En paralelo, su nueva novia abogada, la que casi me representa, se metió en un lío de ética profesional por no haber declarado su relación con el demandado cuando le asignaron mi caso. No sé los detalles, pero mi nueva abogada me dijo que ya había una queja formal en el Colegio de Abogados del Estado. Todo se estaba cayendo como fichas de dominó. La cereza del pastel llegó cuando recibí una notificación del juzgado. Él había intentado presentar una contrademanda. Decía que yo lo había extorsionado emocionalmente y que todo lo que hizo fue bajo coacción psicológica. Literalmente estaba tratando de decir que lo forcé a robarme. Yo no sabía si reír o llorar. La audiencia preliminar fue un desastre para él. Mi abogada expuso todo. Mostró pruebas, grabaciones, documentos. Él apenas pudo mirarme a la cara. Estaba sudando como un cerdo bajo el sol de Texas en julio. Su abogado, otro, ya no la novia, intentó calmar las aguas, pero el juez fue clarísimo. Había motivos suficientes para continuar con cargos penales si no se llegaba a un acuerdo formal inmediato. Y ahí fue cuando pasó lo más patético de todo. Después de que terminó la sesión, mientras yo caminaba hacia el estacionamiento, él vino detrás mío, sin que su abogado lo viera. Me tocó el hombro. Me di la vuelta. Tenía la cara más derrotada que le había visto en mi vida. Me dijo, mira, sé que todo esto se salió de control. Yo, no quería que termináramos así. Tal vez, podríamos hablar. Empezar desde cero.
Te juro que por un segundo pensé que estaba bromeando. Pero no. Estaba hablando en serio. Después de todo lo que hizo, este tipo creía que yo iba a considerar siquiera volver a hablar con él como si nada hubiera pasado. Después de aquel intento patético de empezar desde cero, pensé que ya lo había visto todo. Que no había forma de que ese tipo pudiera caer más bajo. Pero subestimé su habilidad para ser miserable. Porque lo que pasó después, honestamente, todavía me cuesta procesarlo. Y lo peor de todo, estaba por descubrir que él no había actuado solo. Que no fue simplemente un tipo codicioso, sino que hubo toda una pequeña red de traiciones en mi cara. Y lo más asqueroso de todo es que empezó en mi propia familia. Después de la audiencia preliminar, donde el juez dejó en claro que el caso iba en serio, y donde mi ex literalmente temblaba en su silla, yo pensé que ya se iba a dar por vencido. Pero no un par de días después, mi hermana me pidió que nos viéramos. No en su casa, no en la mía. En un Starbucks cerca de su trabajo. Ya ese detalle me pareció raro desde el principio. Como si no quisiera que nadie escuchara lo que iba a decirme. Nos sentamos. Ella estaba inquieta, jugueteando con el café, mirando hacia los lados. Le pregunté qué pasaba. Y ahí fue cuando me soltó, sin anestesia: mira, creo que deberías considerar retirar la demanda. No por él, por ti. Ya fue mucho. Me quedé en silencio. No supe si estaba escuchando bien. Le dije, perdón. Y me lo repitió. Con un tono más suave, más razonable. Que ya había sufrido bastante. Que no ganaba nada metiéndome en un juicio tan largo. Que papá seguramente querría que estuviéramos en paz, no en guerra. Ahí me empecé a calentar. Porque, ¿cómo se atrevía a hablar por papá? El mismo papá que odiaba la cobardía, que nos crió con la idea de que uno pelea por lo justo, aunque cueste. El mismo papá que jamás en la vida habría permitido que alguien le robara un centavo, mucho menos el legado que dejó para nosotras. Le pregunté de frente: ¿desde cuándo hablas con él? No respondió al principio. Pero no me tenía que responder. La conocía demasiado bien, su cara lo dijo todo. Finalmente lo admitió. Me dijo que, después de que me fui de la casa, él la había contactado. Que se sentía solo, que estaba confundido y arrepentido. Y que como ella era su cuñada, bueno, excuñada, pensó que podría mediar entre nosotros. Según ella, solo trataba de ayudar. Le pregunté si sabía que él había falsificado documento. Sí, pero... pero me hizo ver todo en cámara lenta. Me estaba diciendo que sí. Que lo sabía. Que sabía lo que él había hecho. Y aún así, se sentaba frente a mí para decirme que parara, que no lo llevara más lejos. Ese día, algo se rompió entre mi hermana y yo. Porque una cosa es la lealtad familiar, y otra es traicionar a tu sangre por alguien que arruinó todo. Le dije, muy calmadamente, que no quería volver a hablar con ella por un buen tiempo. Que si pensaba que yo iba a dejarlo todo por estar en paz, estaba equivocada. Porque esto ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de no permitir que una persona hiciera lo que quisiera con mi vida, con el nombre de mi padre, con la confianza que le di, y saliera ileso. Porque si lo dejaba pasar, eso no me hacía fuerte. Me hacía cómplice. Ella no me siguió cuando me fui. Ni me llamó después. Hasta el día de hoy, no hemos vuelto a hablar como antes. Y aunque duele, prefiero la verdad incómoda que seguir rodeada de gente que me sonríe por delante y me apuñala por detrás. Volviendo a él, seguía intentando contactarme por donde podía. Me mandó flores. Me mandó un paquete con unas fotos nuestras, como si fueran parte de una historia de amor que valía la pena recuperar. Lo único que logró fue darme más asco, porque lo que hizo no fue un desliz, fue una elección consciente, fría y reiterada. Y aquí es donde la cosa da un giro que ni yo me esperaba. La abogada que casi me representa, la novia nueva, desapareció. Literal. El bufete dijo que se había tomado una licencia. Nadie sabía decirme si volvería. Mi abogada, con su tono seco pero punzante, me dijo que eso no era coincidencia, porque cuando el colegio de abogados entra en acción, los tiempos se vuelven difusos. Ella probablemente estaba enfrentando una investigación interna. Y entonces ocurrió algo surreal. Una semana antes de la segunda audiencia, recibí una carta anónima, escrita a mano, sin remitente, con una caligrafía pulida. Al principio dudé si abrirla. Pero lo hice. La carta decía, palabra por palabra: no confíes en el nuevo abogado de él. Todo esto fue armado. Él sabía que tu padre había guardado dinero en efectivo y sabía cómo accederlo. Te vigilaba desde antes de que muriera. Lo planeó todo. Te juro que me quedé helada. Revisé la carta 5 veces. Miré el sobre. Nada. Ningún rastro. Me sentí como si estuviera en una película barata de crimen. Pero había algo en la carta, en su tono, que no sonaba inventado. No era una amenaza. Era una advertencia. Se lo mostré a mi abogada. Me dijo que aunque no era prueba directa de nada, si era una pieza más del rompecabezas. Y me dijo algo que me hizo temblar: tal vez no fuiste solo víctima de un robo. Tal vez fuiste parte de una estafa premeditada. Y no fuiste la única.
Ese día me di cuenta de que no estaba peleando solo por mí. Estaba peleando contra alguien que había hecho esto antes, que sabía moverse, que no actuaba solo. Después de recibir esa carta anónima, mi cabeza no paró ni un segundo. Intenté dormir esa noche pero terminé acostada mirando al techo, con 1000 preguntas dando vueltas. ¿Quién la mandó? ¿Cómo sabían tanto? ¿Y por qué ahora? La frase que más se me quedó grabada fue esa de, te vigilaba desde antes de que muriera tu padre. Porque si eso era cierto, todo lo que había vivido estos últimos meses, el robo, la traición, la humillación, no era solo consecuencia de un tipo codicioso y desleal, sino parte de un plan desde antes de que yo siquiera supiera que estaba en riesgo. Lo hablé con mi abogada al día siguiente y ella fue directa, tenemos que asumir que esa carta es verídica hasta que se demuestre lo contrario. Y si eso es cierto, hay mucha más mugre bajo esa alfombra. Lo primero que hizo fue pedir acceso, vía citación judicial, a las transacciones bancarias personales de él. No las que hicimos en común cuando administrábamos lo de mi padre, sino las de su cuenta privada. Y ahí fue donde empezamos a ver el patrón. Porque ese tipo no solo me había estafado a mí. Encontramos, a través de registros públicos y algunas búsquedas intensas, al menos 2 mujeres más que aparecían ligadas a él en demandas similares. Una en Carolina del Norte y otra en Florida. Ambas con denuncias civiles archivadas, no penales, lo cual explicaba por qué nadie le había hecho nada serio todavía. ¿El modus operandi? Prácticamente idéntico, él se acercaba, ganaba la confianza, se hacía parte de decisiones importantes de dinero, y luego desaparecía con una suma considerable. Una de ellas incluso dejó un comentario en un foro de mujeres víctimas de fraudes financieros por parte de sus parejas. No daba nombres, pero la historia era calcada a la mía. Logramos contactarla. Al principio fue difícil, no quería revivirlo. Pero cuando le dije que ahora había un proceso legal en marcha, que podía ayudar a que él pagara por fin, aceptó colaborar. Grabó una declaración que mi abogada presentó como apoyo al perfil del acusado. Mientras todo eso se movía por el lado legal, por dentro yo me sentía hecha un desastre. Estaba en un punto en el que ya no sabía en quién confiar. Mi hermana seguía sin hablarme. Mi expareja me había usado como pieza en su juego. Gente a la que yo había abierto la puerta de mi casa terminó viéndome como un obstáculo a eliminar, no como una persona. Y a eso súmale que todavía tenía que trabajar, pagar cuentas, fingir normalidad. Me tomaba cafés dobles para mantenerme despierta, y al final del día me iba a dormir sin saber en qué día estaba. Entonces, un domingo cualquiera, me llegó una notificación del juzgado que me hizo frenar en seco. El nuevo abogado de él, el tercero ya, porque los anteriores habían tenido problemas éticos o simplemente se retiraban sin razón clara, había presentado una moción para intentar invalidar el testamento de mi padre. Sí. No conforme con robarme, ahora querían borrar el testamento. Alegaban que mi padre no estaba en plenas facultades al momento de escribirlo, que era un documento hecho sin asesoría, que había errores en la forma, y que debía considerarse inválido. Casi vomito cuando lo leí. Ese testamento era lo único que me quedaba de papá, además de sus herramientas y unas cuantas cartas que me escribió cuando era niña. Fue su última voluntad, su letra, su decisión. Y ahora este imbécil tenía el descaro de querer hacerlo desaparecer, solo para proteger su trasero. Le mandé un mensaje a su papá, sí, aún mantenía cierto contacto con él, y le conté lo que su hijo estaba haciendo. El señor me llamó esa misma tarde. Su voz temblaba del enojo. Me dijo, no solo perdió el rumbo, ahora también perdió el alma. Y me confesó algo que me dejó fría, él siempre tuvo una obsesión con el dinero. Pero ahora está claro que no hay nadie que lo pare, salvo tú. Y entonces entendí que no solo estaba peleando por justicia, estaba deteniendo a alguien que no tenía límite, alguien que podía destruir a cualquiera con tal de no asumir las consecuencias de sus actos. Llegó la fecha de la segunda audiencia. Esta vez la tensión era 1000 veces mayor. Ya no era solo una disputa de dinero. Estábamos hablando de fraude, de manipulación legal, y de una petición absurda de anular el testamento de mi papá. La sala estaba más llena que antes. No sé cómo, pero gente cercana a la familia se enteró. Hasta la prensa local estaba presente. Mi abogada fue impecable. Expuso los intentos previos de demandas civiles contra él. Mostró inconsistencias en sus registros. Incluso trajo una perito caligráfica que demostró que la firma en los documentos que él había presentado no era mía. Él no dijo una sola palabra en toda la audiencia. El juez, tras escuchar todo, dijo que tomaría una semana para emitir su decisión final. Pero en su lenguaje corporal, en la forma en la que miraba a él con asco contenido, ya sabíamos por dónde iba la cosa. Ese día, cuando salíamos del juzgado, un tipo se me acercó. Alto, con pinta de haber pasado por años de desgaste emocional. Me preguntó si yo era quien había presentado la demanda. Asentí. Me dijo que era el hermano de una expareja de él. Otra víctima. Que también perdió dinero, tiempo y salud mental. Y me agradeció. Me dijo que nadie antes se había atrevido a llegar tan lejos. Que finalmente alguien lo estaba enfrentando.
Y ahí me di cuenta de que esta historia ya no era solo mía, que él era un tipo que venía haciendo esto desde hace años, en silencio, protegido por el miedo y el desgaste que le provocaba a sus víctimas. 3 días después de la audiencia, justo cuando estaba empezando a recuperar algo de estabilidad emocional, me llega una notificación por correo electrónico. No era del juzgado. Era una carta escaneada, con el encabezado de una firma de abogados que no reconocía. Pensé que era spam, pero al abrir el archivo, lo primero que vi fue el nombre completo de él. La carta venía de un nuevo abogado que, supuestamente, lo representaría a partir de ahora. ¿El motivo? Él quería alcanzar un acuerdo extrajudicial para evitar más daños emocionales a ambas partes. Te juro que pensé que era una broma. No habían pasado ni 72 horas desde que su abogado anterior intentó invalidar el testamento de mi padre, y ahora este tipo aparecía con una nueva firma, pidiendo negociar por el bien común. La carta decía cosas como ambas partes han sufrido demasiado y lo mejor sería encontrar un punto medio sin seguir alimentando el conflicto. Y al final, como si fuera la cereza podrida del pastel, venía una sugerencia de acuerdo. Él me devolvería una parte proporcional del dinero que había tomado y a cambio yo retiraría todos los cargos. ¿Una parte proporcional? Después de todo lo que robó, falsificó, manipuló. Después de arrastrarme por juzgados, destruir la confianza que tenía en mi propia familia, y hasta intentar borrar el testamento de mi padre. Ahora me venía a ofrecer una parte, como si fuera un favor, como si yo tuviera que estar agradecida por su migaja. No respondí directamente, le reenvié la carta a mi abogada. Ella, que no suele ser emocional ni se altera por nada, me llamó apenas leyó el archivo. Su voz sonaba más cargada que nunca, esto es su forma de admitir que perdió, pero sin querer decirlo en voz alta. Quiere salvarse del juicio final. Pero no le vamos a dar ese lujo. Me puse firme. Le dije que no quería trato alguno, que íbamos hasta el final. Y ella lo aceptó sin titubear. Ese mismo día, fui a visitar la tumba de mi papá. No sé por qué. No fue una decisión consciente. Me subí al auto, manejé hasta el cementerio de Hendersonville y me senté frente a la lápida sin decir nada por varios minutos. Solo respiraba. Le dejé una nota doblada con 2 palabras escritas: no me voy a rendir. Volví a casa. Y esa noche, mientras revisaba unos papeles del caso, me llegó una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me decía que debía hacerlo. Era él. No el abogado. No su papá. No su nueva representación legal. Era él. Directo. Sin filtro. No vas a ganar, ¿sabes? Me dijo apenas contesté. ¿Estás desesperado? Le respondí. No, estoy cansado. Cansado de que armes esta novela por algo que podríamos haber arreglado como adultos. Adultos, como falsificar documentos, como mentirle a medio mundo. Eso es ser adulto para ti. No sabes todo lo que hay detrás de esto, y no te conviene saberlo. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Hay cosas que no vas a poder probar. Y si te crees heroína por llevarme a juicio, vas a terminar más sola de lo que ya estás. Colgué. No grité, no lloré. Solo colgué. Porque ya no me afectaba su voz como antes. Ya no me sacudía el corazón. Ahora solo me daba asco. Como cuando uno ve un animal muerto en la calle y siente repulsión, no tristeza. Al día siguiente, mi abogada presentó una moción para proteger mis comunicaciones personales. Estábamos anticipando más de este tipo de contactos, y queríamos que todo quedara registrado como acoso e intento de obstrucción. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a girar. Porque, sin quererlo, él había cavado su propia tumba con esa llamada. Resulta que, sin saberlo, mi línea telefónica tenía activado un sistema de respaldo automático para llamadas entrantes. Era algo que había configurado tiempo atrás con mi proveedor, por razones de seguridad para mi negocio. Y sí, esa llamada quedó grabada. Mi abogada, al escucharla, solo dijo: esto es oro. La presentó como evidencia, no como una prueba directa del fraude, sino como muestra de su actitud coercitiva, manipuladora, y de su conciencia de culpabilidad. Fue aceptada. Días después, él volvió a cambiar de abogado. El cuarto. Para ese punto, todo el mundo que seguía el caso, que ya era público en medios locales, se dio cuenta de que el tipo no solo estaba perdido, sino que estaba haciendo todo para evitar llegar al fondo. Cada nuevo abogado era más torpe, menos preparado. Se notaba que ya no podía pagar defensores con experiencia. Y ahí fue cuando su nuevo abogado soltó la bomba. En una audiencia previa, en medio de una de sus intervenciones, dijo que él estaba considerando declararse en bancarrota. Sí. ¿Bancarrota? Después de robarme. Después de vender propiedades con documentos falsificados. Después de usar el dinero en autos, cenas, viajes con su nueva novia abogada. Ahora quería decirle al Estado que estaba en quiebra, para evitar pagarme. Para esquivar las consecuencias. Mi abogada, lejos de alterarse, sonrió. Me miró y me dijo en voz baja: perfecto, lo acabamos de atrapar. Porque si presenta esa solicitud,
Vamos a demostrar que sus gastos no tienen sentido con su declaración de ingresos. Y eso, querida, es fraude federal. Me di cuenta, en ese momento, de que él se había metido en un pantano del que no iba a salir, que su intento de arrastrarme a él fracasó. Y que todo el peso de sus mentiras, una por una, le estaba cayendo encima como un edificio en demolición. Esa misma noche me llamó su hermana. No habíamos hablado desde que empezó todo esto. Me dijo, con voz temblorosa, quiero pedirte perdón. Por no creerte antes, por dudar de ti, por justificar a mi hermano. Me quedé callada unos segundos, y después le dije la verdad. No espero que me creas ahora. Solo espero que entiendas por qué esto no lo voy a dejar pasar. Después de esa llamada con su hermana, algo dentro de mí cambió. No fue alivio. No fue paz. Fue más bien una aceptación cruda de la realidad. Nunca iba a tener una reparación emocional de esta historia. Ni con una disculpa. Ni con un pago. Ni con un veredicto favorable. Lo que ese tipo había destruido, mi confianza, mi tranquilidad, mi vínculo con mi propia familia, no se podía devolver. No con flores. No con justicia. Solo con tiempo. Y ni siquiera estaba segura de cuánto iba a tomar. Pero eso no me detuvo. Porque si no podía tener paz todavía, al menos quería tener orden. Que todo quedara claro. Que no quedaran dudas de quién era él y de lo que hizo. Para que si algún día volvía a acercarse a alguien más con su sonrisa falsa y sus discursos dulces, hubiese una huella pública de lo que realmente era. Y el destino me hizo un favor inesperado. Una periodista local, de estas que cubren casos pequeños pero que a veces logran mover cosas grandes, se puso en contacto conmigo. No sé cómo obtuvo mi número, pero su mensaje fue respetuoso. Me dijo que estaba cubriendo el caso por la relación que tenía con una serie de estafas similares en el estado, y que mi historia tenía conexiones con al menos 3 procesos anteriores, que incluso había una fiscal del condado revisando similitudes entre los acusados. Me preguntó si podía contar conmigo para una entrevista off the record, solo para contextualizar el caso. No me comprometía a aparecer con nombre ni a ser citada. Lo pensé. Lo dudé. Y al final, accedí. Nos encontramos en un café pequeño de East Nashville. Ella traía una libreta de papel, no grabadora. Me gustó eso. Nada invasivo. Me escuchó durante casi 2 horas sin interrumpirme, solo anotando detalles. Cuando terminé, me dijo algo que se me quedó clavado. No sos la única. Pero probablemente seas la última. Porque con este juicio, se va a cerrar un ciclo. Hay gente mirando esto más arriba de lo que pensás. Ahí fue cuando entendí que, sin querer, esta historia se me había ido de las manos en el mejor sentido. Lo que empezó siendo mi propia pelea contra una traición personal ahora se estaba volviendo algo más grande. Un caso con peso, con potencial legal. Y con víctimas que, como yo, habían estado en silencio mucho tiempo. Al día siguiente, recibí el veredicto del juez. No solo rechazó la moción de bancarrota. También autorizó que se investigaran sus movimientos financieros de los últimos 5 años, incluyendo sus vínculos con empresas y cuentas que no había declarado. Además, accedió a que la evidencia presentada por mi abogada, las llamadas, las cartas, los testimonios de otras víctimas, se sumara oficialmente al proceso. Eso no solo solidificaba mi caso, sino que abría la puerta a que se reactivaran causas que antes se habían desestimado por falta de pruebas. Él reaccionó como era de esperarse. Primero trató de presentarse como la víctima. Dijo que todo esto era una persecución orquestada. Que yo lo había manipulado emocionalmente durante años. Que estaba obsesionada con arruinar su vida. El juez lo interrumpió. Le dijo, textual, lo que usted describe no es una persecución. Es la consecuencia directa de sus acciones. Afuera del juzgado, lo vi hablando con su abogado, nervioso, agitado. Lo observé desde lejos. Se lo notaba acabado. Ya no era ese tipo confiado que hablaba con voz grave y firme. Era un hombre débil, expuesto, atrapado en su propio juego. Por primera vez en meses, lo vi como lo que realmente era, un farsante intentando nadar en un mar que él mismo contaminó. Y ahí fue cuando pasó algo completamente inesperado. Su novia, la abogada, la primera que me había atendido cuando empecé este proceso, apareció. No dentro del juzgado. Afuera. Me esperó en la salida, con la cara lavada, sin maquillaje, con ojeras profundas y esa energía tensa que uno puede detectar desde lejos. Se acercó despacio, con las manos a los lados, sin bolsa, sin celular visible. Sé que no tenés razones para escucharme, pero necesito decirte algo. No respondí. Solo la miré. Yo no sabía todo lo que él había hecho. De verdad. Me mintió igual que a vos. Me dijo que vos lo habías estafado. Que estaba peleando por lo que era suyo. No fue hasta que vi los papeles del terreno falsificado que entendí todo. Cuando supe que había firmado por vos sin tu consentimiento, supe que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Asentí lentamente. No iba a agradecerle, pero tampoco iba a rechazar esa verdad. Renuncié al bufete. Me abrí de él. Y me comuniqué con el colegio de abogados para declarar lo que sé. Si querés, puedo dejarte una copia. Hacelo.
Fue lo único que dije. Me dio un sobre. Lo guardé sin abrir. No me importaba leerlo en ese momento. Ya nada de lo que dijera iba a cambiar lo que pasó. Pero podía servir. Y si servía, lo iba a usar. Esa noche llegué a casa y me senté en el sillón con una copa de vino barato. No lo abrí para celebrar. Lo abrí para aguantar. Porque esto todavía no se había terminado. Pero estaba cerca. Lo sentía. Me puse a ver fotos de mi papá. Sonreía en todas. Siempre con ese gorro de béisbol viejo, la camisa a cuadros, las manos manchadas de grasa de taller. Era tan sencillo. Tan claro. No sé cómo pude confiar en alguien que era lo opuesto a él. Pero entendí que esta historia, aunque nació de una traición, ahora era mía. Era mi forma de honrar a papá. De demostrar que su esfuerzo no fue en vano. Que su nombre no iba a ser ensuciado por nadie. Y que yo, por más sola que me sintiera en algunos momentos, nunca estuve realmente sola. Porque él seguía conmigo. Porque ahora tenía gente que me creía. Porque había hecho lo correcto. Después de hablar con su ex, la abogada que alguna vez casi me representa y que terminó dándose cuenta de que estaba durmiendo con una bomba de tiempo, todo empezó a caer más rápido de lo que esperaba. Su testimonio, sumado al resto de las pruebas y declaraciones anteriores, fue como empujar la última ficha de dominó. Todo lo que él había tratado de esconder durante años quedó expuesto. Pero lo más impactante no fue eso. Lo que realmente me sacudió fue enterarme de que había otras personas detrás, que sabían lo que él hacía y nunca dijeron nada. El día que se presentó el testimonio oficial de ella en la corte, mi abogada me llamó temprano por la mañana. Su tono era más serio que de costumbre. Tenemos una reunión de última hora. El fiscal del condado va a participar. Quieren verte en persona. Mi estómago se apretó de inmediato. Eso no era común. El fiscal ya había mostrado interés en el caso, pero hasta ese punto se había mantenido al margen, observando. Ahora quería hablar conmigo cara a cara. Sabía que eso significaba que algo grande estaba pasando. La reunión fue en un edificio del centro, en una sala gris sin ventanas, con una mesa larga y fría. Entraron 3 personas, el fiscal, su asistente y un investigador de fraude financiero. Mi abogada y yo estábamos del otro lado. Me ofrecieron agua, que rechacé, y fueron directo al grano. Tenemos evidencia de que tu expareja ha participado en al menos 4 esquemas similares en distintos estados. Usaba su acceso emocional, fingía estabilidad financiera, y en todos los casos manipulaba documentos para quedarse con propiedades o ahorros. A veces lo hacía solo, pero otras veces contaba con ayuda. Le pregunté si sabían quién más estaba involucrado. Me miró con cuidado, como alguien que está por decir algo que va a doler. Tu hermana aparece en uno de los registros. Ahí fue como si se me apagara todo. No dije nada, solo los miré. Me explicaron que, años atrás, mi hermana había recibido una transferencia de una cuenta vinculada a él. Aparecía como una donación. Era una cantidad menor en comparación a los otros casos, pero lo suficiente como para que, con contexto, quedara claro que no era inocente. Quise llorar. Pero ya no me salía. Era como si mi cuerpo hubiera agotado su capacidad de procesar decepciones. Me temblaban las manos. Pensé en cada conversación con ella. Cada vez que me abrazó y me dijo que me apoyaba. Cada vez que me preguntó si estaba bien. Y mientras yo creía que tenía a alguien de mi lado, ella recibía dinero del tipo que me estaba destruyendo. El fiscal me explicó que no podían imputarla todavía, que necesitaban más información. Pero querían que lo supiera antes de que saliera en los documentos oficiales. Me agradecieron por haber seguido el caso hasta este punto, porque sin mi insistencia, sin mi terquedad, nada de esto habría salido a la luz. Cuando salí de esa reunión, me senté en las escaleras del edificio y respiré. Lento. Profundo. Tenía 2 opciones, derrumbarme o terminar lo que empecé. Y ya era demasiado tarde para lo primero. Una semana después, tuvimos la audiencia final. El juzgado estaba lleno. Por primera vez, sentí que todo el mundo sabía lo que estaba en juego. Incluso había una cámara de televisión afuera. No para cubrir el juicio en sí, sino para registrar la salida. Esto ya no era una historia personal. Se había convertido en algo más grande. Mi abogada presentó los últimos documentos. El testimonio de la exnovia, los movimientos bancarios sospechosos, la evidencia cruzada de los otros estados, la grabación de la llamada telefónica, y finalmente, el rastro de dinero hacia mi hermana. Cada elemento era una daga. Y él ya no tenía escudo. Su abogado, el cuarto en este caso, intentó frenar todo, pero ya no había cómo. El juez habló durante casi media hora. Fue firme. Dijo que lo que se había demostrado no era solo deshonestidad o mala gestión de bienes, sino un patrón de manipulación, fraude y abuso de confianza emocional para beneficio económico. Dijo que si no fuera por la persistencia de la demandante, este caso habría sido archivado como muchos otros, y que esperaba que su decisión sirviera de ejemplo. El veredicto fue claro, él debía pagar la totalidad de lo robado, con intereses. Además,
El caso se derivaba a la Fiscalía General para evaluar cargos criminales por fraude y falsificación de documentos legales. Lo último que dijo el juez fue: no solo ha dañado a personas inocentes, también ha socavado la fe en el sistema legal. Y eso tiene un precio. Cuando salimos de la corte, no lo vi. No vino a hablarme esta vez. No hubo flores. No hubo podemos hablar. Nada. Solo su ausencia. Pero quien se apareció fue su papá. Se me acercó, con un sobre en la mano. Esto es algo que él tenía guardado en casa. No sé si te interesa. Pero creo que deberías tenerlo. Era una carta. De mi padre. Escrita a mano. No tenía fecha, pero estaba dirigida a mí. Era corta. Decía: si alguna vez pasa algo con mis cosas, confío en que vas a hacer lo correcto. No dejes que nadie te diga que estás exagerando. A veces, hacer lo correcto duele. Pero es lo que hay que hacer. No aguanté. Lloré ahí mismo, frente al edificio, frente a todos. No porque gané, sino porque, después de todo, me sentí vista. Mi hermana no me ha llamado. Supongo que eventualmente me buscará. Pero esa será otra historia. Por ahora, lo único que quiero es silencio, y poder volver a vivir en paz. Han pasado 3 meses desde la última audiencia. No sé si fue suficiente para sanar, pero fue suficiente para respirar. Al menos ya no me despierto en medio de la noche con el pecho apretado, soñando que todavía estoy atrapada en ese círculo infernal. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay sobres anónimos. El silencio es raro al principio, pero poco a poco, se vuelve necesario. Y ahora lo abrazo. Él fue formalmente imputado con cargos de fraude, falsificación de documentos y uso indebido de fondos ajenos. No fue a juicio inmediato porque sus abogados pidieron un plazo para negociar una posible declaración de culpabilidad. Todo lo que hace ahora es intentar reducir su condena. Me mandaron una notificación oficial donde se me informa que, como víctima directa, podré dar una declaración en caso de que se llegue a la etapa de sentencia. Ya la escribí. La tengo impresa en una carpeta negra que guardo en la repisa de la sala. No sé si tendré que leerla en voz alta, pero si llega ese día, lo voy a hacer. Cada palabra, sin titubear. La carta que me entregó su padre la tengo guardada en la misma caja donde están las llaves del viejo taller de mi papá. Ese lugar que él convirtió en su refugio. Todavía no sé qué voy a hacer con esa propiedad. Algunas personas me sugirieron venderla. Es un lote bien ubicado, y la zona está empezando a crecer. Pero algo dentro de mí me dice que no. Que ahí hay historia, que ahí hay raíces. Así que, por ahora, se queda donde está. Cerrado, pero mío. Mi hermana, sí, ella me escribió. 2 veces. Primero un mensaje corto, formal, como si no supiera cómo empezar. Después, una carta escrita a mano. Decía que se sentía desbordada de vergüenza. Que había confiado en él porque quería creer que alguien podía ayudarla económicamente. Que nunca pensó que me haría daño con eso. Que lo lamenta. Que entiende si no quiero volver a verla. No respondí. No porque no tenga nada que decirle, sino porque ahora entiendo que no todo necesita respuesta inmediata. Algunas cosas duelen más cuando se intentan explicar. Y en este momento, lo que más necesito es distancia. No tengo espacio para reconciliaciones a medias. Si ella de verdad quiere recuperar algo, tendrá que hacerlo desde otro lugar. Uno donde no se trata solo de disculparse, sino de reconstruir desde cero. En cuanto a la exnovia de él, la abogada, su declaración ayudó muchísimo. Gracias a eso, evitó que la expulsaran del colegio de abogados, pero fue suspendida por 6 meses. Me escribió también, no para justificar nada, sino para decir que, si alguna vez necesito representación legal gratuita para causas sociales o personas en situaciones como la mía, está disponible. Me pareció un gesto digno. No borra lo que pasó, pero al menos muestra que entendió algo. Y eso ya es más de lo que muchos logran. No volví a salir con nadie desde entonces. No tengo tiempo ni ganas de lidiar con otra persona todavía. Es curioso cómo algo así te arranca la energía para lo más básico, confiar. Pero no lo veo como algo malo. En este tiempo, he recuperado otras cosas que había dejado atrás por años. Me reconecté con 2 amigas del pasado. Empecé a correr por las mañanas. Incluso retomé un pequeño proyecto de repostería que había abandonado, el que mi papá solía apoyar con tanto entusiasmo. Ahora hago entregas a cafeterías locales. No me hace rica, pero me hace sentir útil. ¿Real? Mía. Hace unas semanas, fui al notario para dejar todo lo relacionado con la herencia en orden. Firmé documentos que me dieron un cierre legal que no sabía cuánto necesitaba. Pero lo más simbólico fue cuando firmé un nuevo testamento, mío. Nada especial. Solo un par de hojas donde dejo claro lo que tengo, lo que quiero, y lo que no pienso permitir nunca más. Hay algo poderoso en eso. En dejar por escrito tu voluntad. Tu versión. En no depender de que otros hablen por vos cuando ya no estés. Y aunque suene dramático, después de todo esto, aprendí que tener voz es un privilegio. Y usarla es un acto de resistencia. No voy a decir que me siento victoriosa. Esto no fue una película con final feliz.
No hay aplausos ni música de fondo. Pero sí puedo decir algo sin ninguna duda, no me quebró. No me destruyó. No me convirtió en la versión rota que él quería que fuera. Y eso, para mí, vale más que cualquier sentencia judicial. Hoy, cuando me despierto, no siento odio. Solo cansancio. Pero es un cansancio diferente. Uno que viene de haber peleado y sobrevivido. Y mientras camino por la casa en silencio, con el sol entrando por las ventanas y el café empezando a burbujear en la cocina, siento algo que no sentía desde hace mucho.